Hi sweetie pie, welcome to my video. Es broma amigos, hablo español. El día de hoy te voy a ofrecer unos deliciosos caramelos por si quieres probarlos. Mira, este viene de China y es de leche. También puedes probar este que es Juan Valdez, directo de Colombia. El que te guste más lo puedes escoger para que te deleites un poco el paladar mientras escuchas una lectura clásica de los libros que tengo acá. Escoge, ¿ok? Voy a partir por retomar un poco lo que había hecho en el video anterior, en el cual leímos La Sirenita. Les comento que esta es una colección de libros que me regaló mi madrina cuando yo era muy pequeña. Son cuentos clásicos de Hans Christian Andersen. Es una edición muy antigua del año 1996. Y bueno, se puede entender que era muy pequeña cuando me regalaron estos libros, por lo tanto tienen algunas intervenciones. Sin embargo, estas intervenciones no imposibilitan la lectura. La Sirenita está también en mi canal por si lo quieres ir a escuchar. Y esta vez leeré para ti uno de estos 3 libros. Hay uno de estos, el cual no sé dónde está. Es El Soldadito de Plomo. Debe estar en mi casa en algún lugar. Pero bueno, lamento que no esté ese librito, ya que era uno de mis favoritos. El libro que les voy a leer hoy me da mucha curiosidad por su título. Luego vendrá El Patito Feo y El Nuevo Traje del Emperador. Pero estos los dejaré para los siguientes videos. Así que los dejaré por acá. Y vamos a comenzar con Los Cisnes Salvajes. Este librito no lo leo desde que era una niña, así que vamos a juntos descubrir esta historia, ya que no recuerdo absolutamente nada de lo que se trataba. Tiene ilustraciones de un estilo que se nota es más antiguo. Y partimos, igual que la vez anterior, con un hermoso paisaje medieval que se nos presenta, que también nos da la impresión de ser algo muy mágico, lo que se está por venir. Aquí tenemos el diseño gráfico e ilustraciones a cargo de Zap, impreso en China y publicado por Tormont Publications Inc. Los Cisnes Salvajes. Érase una vez un rey que tenía 11 hijos y una hija llamada Elisa.
Los niños se querían mucho y eran muy unidos. A pesar de vivir en un hermoso castillo, jugaban y estudiaban como cualquier otro niño perteneciente a una familia feliz. Desafortunadamente, su madre murió poco tiempo después de haber nacido el más pequeño de los príncipes. Con el tiempo, el rey se recobró de la tristeza que le había producido la muerte de su esposa. Un día conoció a una hermosa mujer y se enamoró de ella. Y sin saber que en realidad era una bruja, le pidió que se casara con él. Tendré una adorable compañera y mis hijos una buena madre, se dijo. Pero desde el día en que la madrastra puso un pie en el palacio, detestó a los niños y decidió deshacerse de ellos. La nueva reina contaba toda clase de mentiras al rey para indisponerlo contra sus hijos, hasta que un día la malvada mujer reunió a los príncipes en una de las terrazas del palacio. «Váyanse lejos de aquí», gritó, y con un movimiento de su capa convirtió a los 11 príncipes en cisnes salvajes. Como era de sangre real, cada uno conservó una corona de oro en la cabeza. ¡Qué malvada mujer! Pobrecitos, ahora son cisnes. La malvada reina dijo al rey que ella había visto a los príncipes huir del palacio. «Deja ir a esos ingratos», le aconsejó. Y como si esto no fuera poco, lo convenció para que enviara a Elisa a vivir con una familia de campesinos, argumentando que la princesa necesitaba estar con otros niños. Cuando Elisa cumplió 15 años, el rey envió por ella. La reina la recibió con falsa amabilidad. «Ven conmigo, hija», le dijo. «Debes estar hermosa cuando te reúnas con tu padre». Es una víbora. La bruja hizo aparecer 3 inmensos sapos, tomó cada uno de ellos y dándoles un beso, les ordenó: «Quiero que te sientes en la cabeza de Elisa para que se vuelva tonta. Tú te acercarás a su corazón y lo endurecerás. Y tú te acercarás a su frente y harás que se vuelva muy fea». Luego los arrojó a la tina y el agua se volvió verde y nauseabunda. Pero la inocencia de Elisa rompió el hechizo. Los sapos se transformaron en flores y el agua volvió a ser tan limpia como el cristal. Al ver a Elisa limpia y hermosa, la reina le frotó la cara con jugo de nuez para que pareciera sucia y le enmarañó el pelo. No puedes con Elisa, bruja malvada. Cuando Elisa se presentó frente al rey, éste estalló en cólera. «Esta criatura no es mi hija», gritó. «Padre, soy Elisa», sollozaba la pobre niña. «No le creas, es solo una sucia impostora», gritó la reina. «Llévensela».
ordenó el rey a los guardias. Chuta, pobre Elisa. La pobre Elisa, llorando amargamente, se internó corriendo en el bosque. Ahora más que nunca echaba de menos a sus hermanos y anhelaba tener noticias de ellos. Rendida de cansancio, se detuvo junto a un arroyo para lavar su cara y desenmarañar su cabello. En ese momento, una anciana apareció a su lado. ¿Ha visto usted alguna vez 11 príncipes errando por estos parajes?, preguntó Elisa. No, querida niña, pero he visto 11 cisnes que llevan en sus cabezas pequeñas coronas. Vienen con frecuencia al anochecer y se posan en la orilla del lago, respondió la anciana. Elisa corrió hasta la orilla y esperó escondida detrás de una roca. Al anochecer escuchó un batir de alas y vio bajar del cielo 11 cisnes llevando en sus cabezas coronas de oro. Uno a uno, los cisnes descendieron hasta la orilla y cuando tocaron tierra recobraron su apariencia humana. Elisa los miraba asombrada desde su escondite. ¡Increíble! Allí, frente a ella, estaban sus hermanos. Antón, Sebastián, soy yo, Elisa, gritó llamándolos por sus nombres y corriendo hacia ellos. Los príncipes, que no podían creer lo que veían y oían, y felices se reunieron en torno a su hermana. ¡Qué alegría estar todos allí reunidos! Los jóvenes relataron a Elisa cómo la malvada bruja los había hechizado y ella les contó cómo había sido arrojada del palacio. Somos cisnes durante el día y humanos durante la noche, explicó Antón. Encontraré la forma de liberarlos del hechizo, les aseguró Elisa. Pero entre tanto, por favor, no me dejen sola. Los hermanos encontraron un gran trozo de tela y con ella le hicieron un lecho a Elisa. Al amanecer, cuando el sol empezó a levantarse, los príncipes se convirtieron nuevamente en cisnes. Entonces alzaron suavemente el vuelo y se llevaron a Elisa con ellos. Sebastián, el menor, había recogido frutillas silvestres y las dejó en el regazo de su hermana. Al atardecer llegaron a una cueva secreta que habían descubierto en lo profundo del bosque. Esa noche, Elisa soñó que un hada volaba por encima de su cabeza en una hoja. Tú puedes romper el hechizo de tus hermanos, pero tendrás que sufrir mucho, le dijo.
Recoge ortiga en un cementerio y teje 11 camisas con la fibra que sacarás de ella. Cuando las hayas terminado, arrójalas sobre tus hermanos y el hechizo se romperá. Pero debo advertirte que hasta que no hayas terminado, no podrás ni hablar ni reírte. No importa, haré cualquier cosa para salvar a mis hermanos, gritó Elisa en su sueño. Elisa se despertó tarde en la mañana y sus hermanos ya se habían marchado. En el suelo, muy cerca del lugar donde dormía, encontró un montón de ortiga. Inmediatamente puso manos a la obra. Cuando sus hermanos regresaron a la cueva, encontraron a Elisa tejiendo una extraña prenda. Sus manos estaban llenas de heridas y sus dedos con ampollas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sebastián, pero Elisa no pudo responderle. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas cuando se inclinó sobre su hermana para ver lo que hacía. Las lágrimas cayeron sobre los dedos de Elisa e inmediatamente desaparecieron sus heridas. Ella, sin hablarle, lo miró agradecida. Los 11 hermanos la observaban curiosos. Todo esto era tan misterioso, pero al final comprendieron que había algo mágico en el trabajo que ejecutaba su hermana. Tal vez Elisa estaba tratando de liberarlos del hechizo. Muy temprano en la mañana, cuando sus hermanos habían alzado el vuelo, Elisa salió de la cueva y fue a sentarse bajo un roble. No había pasado mucho tiempo cuando un grupo de cazadores la descubrió. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. Al ver que no contestaba, la arrastraron del lugar donde se encontraba. «¡Deténganse!», gritó un joven rey que pasaba montado en su cabalgadura. «¿Cómo te llamas?», preguntó el rey amablemente. Elisa movió la cabeza negativamente y sonrió. «Te llevaré conmigo», dijo el rey, y ordenó a los cazadores que se marcharan. En el palacio, el rey trataba de comunicarse con Elisa en diferentes idiomas, mientras la miraba trabajar, pero nunca obtenía respuesta. A pesar de su silencio, su dulce mirada y su hermoso rostro capturaron el corazón del rey. Elisa pasaba la mayor parte del tiempo tejiendo en silencio. El rey venía a visitarla con frecuencia, pues en su compañía encontraba paz y felicidad. Un día el rey anunció al arzobispo: «Estoy enamorado de esta dulce criatura y quiero casarme con ella». El arzobispo lo escuchó aterrado. «Su Majestad no sabe nada acerca de esa joven. Por lo que sé, debe ser una bruja. ¿Qué piensa usted de su extraña labor de tejido? Sin duda, está escondiendo algo». Pero el rey estaba decidido. Habló con Elisa y muy pronto se celebró la real boda.
Un día Elisa se dio cuenta que se le había terminado la ortiga. Esa noche salió del palacio y se dirigió al cementerio. Casualmente se habían reunido allí un grupo de brujas, pero Elisa no advirtió su presencia. El arzobispo que la había seguido la vio entrar al cementerio y corrió a avisar al rey. Su Majestad, le advertí que su esposa era una bruja. El rey, horrorizado, vio a su esposa recogiendo ortiga, mientras 3 horribles brujas conversaban sentadas en una tumba vecina. «No puedo creer lo que veo», gritó el rey, traspasado de dolor. Elisa fue acusada de brujería y sentenciada a morir en la hoguera. «Habla, por favor, dime que eres inocente», imploraba el rey, pero ella solo lo miraba llena de tristeza. El día siguiente fue conducida a la plaza, donde una gran pila de leña había sido colocada alrededor de un madero. Elisa continuaba tejiendo y a su lado estaban 10 camisas. Al paso del carromato, la muchedumbre gritaba: «¡Quemen a la bruja!». De repente, 11 cisnes descendieron del cielo y se posaron al lado de la joven. Inmediatamente ella arrojó las camisas sobre ellos. Ante la sorpresa de todos, los cisnes se convirtieron en apuestos jóvenes. Sebastián recibió la última camisa, a la que le faltaba una manga. Entonces se quedó con un ala. «Sálvense», gritó Elisa, «soy inocente». Elisa, rodeada de sus hermanos, subió al estrado donde se encontraba el rey. Llorando le contó la historia del hechizo que les había hecho su madrastra, cómo la había arrojado del palacio, cómo había encontrado a sus hermanos y por qué guardaba silencio mientras tejía las camisas de ortiga. Los ojos del rey también se llenaron de lágrimas y, acercándose a su esposa, le dijo: «Solo alguien con un corazón como el tuyo sería capaz de tal sacrificio». La multitud emocionada gritaba: «Dios salve a la reina». En ese momento Elisa vio el ala de Sebastián. «Oh, tu pobre brazo», gritó angustiada. «No te preocupes», dijo su hermano abrazándola. «La llevaré orgulloso como símbolo del amor abnegado de mi hermana». Y así es como termina nuestra historia, nuestra lectura de hoy, Los cisnes salvajes. Espero la hayas disfrutado tanto como yo. Bueno, te deseo buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de en qué momento veas este video. Te mando un besito. Chao, 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 chao. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Te ofrezco otra pastilla para tu